estás, Tommy? Para revisar lo que está pasando, Tommy, en Bolivia, ¿no? Sí, exactamente. Muy buenos días. Revisemos estas imágenes que nos llegan desde Bolivia, porque acá estamos viendo en pantalla al conocido y temido también Joker boliviano. La verdad es que se trata de un asesino en serie que lamentablemente dio muerte a por lo menos una persona y mantiene a otras dos en estado grave después de protagonizar este apuñalamiento que estamos viendo ahí en pantalla. Esto es algo ocurrido en las afueras de una conocida discoteca de la ciudad de La Paz. Vemos que se desarrolla una especie de pelea, mucha gente involucrada en esta discusión, y es por eso que este hombre que vemos ahí en la parte izquierda de la pantalla, disfrazado de Joker, decide sacar un arma blanca y apuñalar a por lo menos 3 personas, de las cuales, como decíamos recién, una de ellas lamentablemente falleció. No se conocen antecedentes en torno a qué es lo que motiva esta pelea, ni tampoco se sabe si este sujeto estaba disfrazado por el contexto de la fiesta o porque aparentemente ese sería su modus operandi ante este tipo de ataques, pero lo cierto que sí se conoce es que ya fue detenido en las últimas horas, mientras que lamentablemente las 2 personas que permanecen lesionadas, una de ellas está grave, tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia, de urgencia más bien, y la otra persona también está ahí luchando por su vida, todo esto a raíz del actuar del temido Joker boliviano. Oye, Tommy, ¿y se incautó hasta la ropa? ¿Él se vestía incluso como el personaje? Exactamente, sí, se incautó el disfraz ahí de este personaje, y también incluso, según relata el fiscal del caso, informó que la policía logró capturar a este sujeto cuando aún tenía puesto el disfraz, que incluso tenía manchas evidentes de lo que fue este ataque, este apuñalamiento masivo. Así que una vez que es capturado con el disfraz, la verdad no tenía por dónde escapar, por dónde salvarse. Este sujeto, quien ya fue obviamente puesto a disposición de la justicia en Bolivia, se le otorgó una prisión preventiva de por lo menos 6 meses en una cárcel de máxima seguridad, así que por lo menos por este medio año que viene para adelante va a tener que permanecer ahí recluido mientras continúa la investigación en torno a este caso que ha generado tanto conmoción en Bolivia. Esa es una buena pregunta. Sí, ¿dónde estaba Batman? Claro, hay que saber. Bueno, no se sabe si era una fiesta de disfraces o si el hombre salía así por la noche a hacer de la suya. Eso es lo que no se conoce y que está siendo investigado, pero lo que sí se conoce es que una vez que es capturado este sujeto te está aportando este mismo disfraz, así que es probable que lo haya utilizado más de una vez para perpetrar este tipo de ataques. Ahora, tengo esa duda, ¿los crímenes que se le atribuyen son de esta oportunidad o tiene hechos anteriores? Sí, serían de esta oportunidad, de este video que estamos viendo ahí en pantalla en torno a esta discusión que se genera en el exterior de esta conocida discoteca de la ciudad de La Paz. Ese sería el único crimen conocido, por lo menos, de este sujeto. Puede que haya más, eso es algo que vamos a ir conociendo conforme continúa avanzando la investigación, pero por lo pronto ya se conoce que ha sido detenido el Joker boliviano. Y respecto a sus víctimas, lamentablemente estamos hablando de gente muy joven. La persona que fallece bordea los 20 años, lamentablemente, mientras que las otras 2 personas que permanecen internadas grave también bordean los 20 años, es decir, gente muy joven que se vio afectada por el actuar de este sujeto. Y lo que también se está investigando a partir de ahora es que si es que existe algún vínculo entre este Joker boliviano con sus víctimas. No se conoce si es que eran amigos, si es que nunca se habían visto antes. Y también otro antecedente que la policía ya maneja ahí dentro de la carpeta investigativa es que este sujeto habría estado acompañado de su pareja, una mujer que aparentemente estaba con él en el momento en que él perpetra este asesinato de esta persona. Vamos a seguir atentos a cómo sigue esta noticia que llega desde Bolivia, sí, porque sería insólito el caso de este hombre que vestido de guasón sale a hacer de las suyas. No, y que a lo mejor aprovecha el personaje. Claro. En una de esas... Para sembrar el pánico ahí en La Paz. Sí. Claro, pero a lo mejor puede que, como dice Tommy, se acerque a ciertas reuniones sociales de jóvenes, sí, pensando en entrar de alguna manera a lo mejor más amigable, porque el personaje de Joker lo conoce todo el mundo en este minuto, después de la película, ¿no?, que ha tenido la versión 1 y la 2. Entonces, aparte, en una de esas tiene una entrada más fácil así. Es el villano histórico que ha combatido contra Batman. O sea, en una de esas aprovecha el personaje para ganarse la confianza también de los jóvenes. Claro, es una posibilidad que ya está siendo investigada ahí por las autoridades respectivas. Y de hecho, recordemos que este caso en específico no es el único que ha ocurrido en el mundo de una persona que, disfrazada de Joker, protagoniza una situación de estas características. De hecho, el año 2021 también dábamos cuenta de un incidente similar en Japón, donde un hombre también disfrazado del
del Joker atacó a por lo menos 17 personas y de hecho le prende fuego a un tren en la ciudad de Tokio. Ese era peor, era más peligroso. Exacto. Japonés. Claro, fue mucho peor, pero esto nos da cuenta de que no es el primer caso, no es la primera oportunidad en que un sujeto disfrazado del Joker sale ahí por las calles a cometer múltiples crímenes. Sí, y por lo tanto debiera investigarse a fondo para evitar que personas como estas sigan sembrando el terror, ¿no? Sí. Porque además aprovecha el personaje para sembrar el terror. Exacto. ¿Dónde nos vamos ahora, Tomás? Nos vamos hasta Perú, vamos a revisar lo que es la escena que nos llega desde Bolivia. El hombre que estamos viendo en pantalla ha sido definido como el Joker boliviano. Estamos hablando de un asesino que lamentablemente apuñaló a 3 personas en medio de una fiesta, quitándole la vida a una de ellas lamentablemente, mientras que las otras 2 permanecen en estado de absoluta gravedad. Esto se da en el contexto de una presunta pelea que habría tenido lugar al exterior de una conocida discoteca en el centro de la ciudad de La Paz, ahí en Bolivia. De hecho, ahí estamos viendo parte de los registros de lo que fue esta presunta pelea donde se registra este ataque del Joker boliviano. Las víctimas de este sujeto son lamentablemente 3 jóvenes de entre 19, 20 y 21 años y según informó el propio fiscal del caso, cuando se logró concretar la captura de este sujeto, continuaba con su disfraz del Joker puesto, un disfraz que contaba con manchas de sangre, es decir, acá el sujeto no tenía por dónde negar su participación en medio de este altercado que finalmente termina escalando en un asesinato. De hecho, asimismo ya está siendo investigado bajo esa carátula de asesinato, la situación protagonizada por este temido Joker. Se está indagando también en paralelo si es que existe algún tipo de relación entre el atacante con sus víctimas y también ya se dio a conocer que este sujeto se le dictaminó una medida cautelar de por lo menos 6 meses de prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad ahí en Brasil. Y en lo que respecta a los jóvenes lesionados en torno a este ataque, uno de ellos permanece lamentablemente en terapia intensiva después de haber sido sometido a una operación, mientras que el otro sujeto también continúa ahí con algún tipo de complicación después de haber sido víctima de este ataque tan insólito protagonizado por este sujeto ahí disfrazado del Joker en Bolivia. Insólito a lo menos que esté utilizando además este personaje para cometer los crímenes, ¿no? Claro. Y habrá que investigar aquí si es que hay más denuncias que se hayan recibido en contra de él, aparte de esta situación. Lo que se investiga es que él habría llegado a una reunión social, sí, así, ¿o exacto. ¿no? Y habría comenzado ahí una especie de pelea, un altercado, que es este momento que estamos se ve en la calle. Claro, y ahí es donde él perpetra este ataque tan lamentable que le quita la vida a un joven y deja a otros 2 en absoluta gravedad. Recordar también que este no es el único ataque que ha sido protagonizado por un sujeto disfrazado del Joker, sino que en el año 2021 también se registra en Japón un caso muy similar, pero más grave también. Y ligado con la primera película quizás. Exactamente, ¿no? Puede ser, es muy probable. Donde un sujeto ahí disfrazado de este personaje atacó a por lo menos 17 personas y después le prendió fuego a un tren en Tokio. Así que ya son varios los ataques, por lo menos que han sido protagonizados por sujetos disfrazados de este conocido villano de las películas.